Ahora vamos a comenzar con la clase número 2. Y las empresas, ¿no es cierto?, cuando ven los beneficios de la expansión al mercado global, en el fondo lo que andan buscando es aprovechar la oportunidad que existe en el mercado global para generar ventajas competitivas. Ese es un tema tremendamente importante y que es muy estratégico y es parte de la dirección estratégica internacional de una empresa. Las empresas no solo se internacionalizan para ir a resolver un problema de tamaño de mercado, lo hacen también porque uno de los beneficios que yo puedo obtener en el hecho de contar con una participación internacional es que puedo desarrollar, iba a decir adquirir, no, pero puedo desarrollar, producto de la participación en los mercados internacionales, ventajas competitivas. Puedo aprovechar, ¿no es cierto?, las virtudes que existen en otros países para incorporarlas dentro de mi cadena de valor, lo que finalmente se traduce en ¿qué cosa? Se traduce en tener una mayor diferenciación o en un impacto en mi estructura de costos, haciendo que yo sea una empresa más competitiva desde el punto de vista de los precios. Eso es lo que en el fondo andamos buscando. Entonces, desde siempre, las empresas se han preocupado de buscar la competitividad internacional y de buscar dentro de esta presencia internacional elementos que le ayuden a mejorar esa competitividad. Y no es que la empresa vaya a ser internacionalmente competitiva, sino que la empresa desarrolla ciertas ventajas competitivas que van a ser sus eslabones principales, sus factores claves de éxito en algunos de los mercados donde están presentes. Hay empresas que a veces solamente producen en un país, nunca comercializan sus productos en ese país. Sin embargo, el hecho de tener la producción en ese mercado, aun cuando ese mercado no sea el destino de su producción, tienen un enorme beneficio desde el punto de vista de los costos, o a lo mejor un beneficio desde el punto de vista de la diferenciación, un beneficio de la continuidad de la operación, propiamente tal. Cuando yo les contaba la semana pasada que muchas empresas, en el fondo, lo que buscan con esto de la realización de economías de localización es estar en el lugar óptimo para realizar una actividad, en el fondo tiene que ver con ir a aprovechar aquella habilidad distintiva que pueda haber en el país, propiamente tal. En algunos casos yo voy a buscar tecnología, voy a buscar conocimiento específico que se haya desarrollado en esos mercados. Entonces, fíjense que este modelo que voy a presentar aquí, este modelo se llama Modelo de Competitividad Internacional de la Empresa, donde la fuente es un librito del autor Jordi Canals, que se llama justamente La internacionalización de la empresa. ¿Qué es lo que decía Jordi Canals? Decía que la competitividad internacional de la empresa depende, en el fondo, de factores internos, pero también de factores externos a la empresa. Internamente, la empresa puede encontrar la ventaja competitiva o su competitividad internacional en los activos, en los recursos, en las capacidades estratégicas que ella haya podido desarrollar, como también en la forma de operación de esta empresa, en el cómo está estructurada, en el cómo se va a organizar y en el cómo ha definido la manera de operar en esos mercados internacionales. Ya, hay un elemento y hay un componente, decía Jordi Canals, hay un componente interno que me habla de la competitividad internacional de la empresa. Pero hay otro elemento que es externo a la empresa y que guarda relación primero
con las características que tiene el país donde yo estoy ubicado, no el país al que voy a llegar, sino que el país en el que estoy ubicado. En ese país, en ese mercado, existen ciertas características, ciertos atributos. Entonces, Jordi Canal decía, ¿qué es lo que tienen los países? Los países suelen tener recursos de toda naturaleza, de toda índole. Por lo tanto, si yo me instalo en ese país, yo podría obtener la ventaja, ¿no es cierto?, de hacerme de parte de esos recursos e incorporarlos a mi proceso operacional como empresa. Esto es lo que de alguna manera viene a justificarse dentro del paradigma, ya sea de la que se llama la ventaja comparativa. El paradigma de la ventaja comparativa dice que consiste en aquellos atributos, en aquellas características, en aquellos recursos distintivos que tiene un país y que yo podría emplearlos para generar competitividad. Entonces la competitividad no me da lo que yo hago. La competitividad yo la obtengo empleando aquellas cosas que están disponibles en ese mercado. El ejemplo más clásico, ¿no es cierto?, de ventaja comparativa es el hecho de trabajar, por ejemplo, en el sector agrícola, en una contraestación. Claro, las empresas que son agrícolas y producen, no sé, manzana en el hemisferio norte, ellos ahora están en verano, entrando ya aproximándose al otoño, y hace 3 meses estaba el pic, ¿no es cierto?, de producción frutícola de ellos. Nosotros, por el contrario, estamos en una contraestación. Por lo tanto, cuando no hay producción allá, sí puede haber producción aquí. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Vienen y se instalan acá. ¿Y qué es lo que vienen a buscar aquí? Vienen a buscar las ventajas comparativas de la contraestación que tiene en este caso este país. Además de otras bondades, ¿no es cierto?, para el cultivo en general de la agricultura. Pero también las empresas se dan cuenta que la competitividad internacional no solo depende en general de los factores o los recursos que tiene un país, sino que también de cómo lo hacen los gobiernos, es decir, de cuáles son las políticas públicas que tienen los gobiernos y de cómo esas políticas públicas, por el hecho de que yo participo en ese mercado, pueden ayudar a que yo también adquiera elementos de competitividad. Entonces, en primer lugar, en una dimensión macro, las empresas buscan la competitividad internacional en los factores, ya sean estos recursos o políticas, que tiene propiamente tal un país. En una segunda dimensión externa, van a las características del sector industrial donde yo voy a participar. En ese sector industrial donde yo participo, que tiene, ¿no es cierto?, una réplica en los mercados internacionales, yo puedo encontrar varias cosas. Puedo encontrar, por ejemplo, una intensidad de la rivalidad entre los competidores de ese mercado. Y puede que esa intensidad de la rivalidad haya desarrollado más la performance, el rendimiento que tienen las organizaciones. Por otro lado, también está la demanda que existe en esos mercados. Y no es que yo vaya a ir a vender a ese mercado, sino que el nivel de exigencia de los consumidores transforma necesariamente a las empresas en un ente un poco más competitivo, si lo comparan, ¿no es cierto?, con las características que tiene la demanda en otros países. Y por último, las redes de empresas. Decía Jordi Canals que a veces es tremendamente importante el momento de instalarse en un país, buscando la competitividad, por ejemplo, en costo, es que en ese mercado existen, están instalados los proveedores más importantes de la industria donde yo participo. Entonces, no sé, yo necesito a lo mejor tornillos para lo que yo voy a vender, y resulta que en ese país están los más grandes proveedores de tornillos y los venden
a los precios más bajos a nivel mundial. Entonces, yo me voy a ir a ese mercado para aprovechar, ¿no es cierto?, esta característica de las redes de empresas que existen, de proveedores calificados. Pero esta idea, ¿no es cierto?, que nació en los años 70 con Jordi Canals, ya a finales de los años 80, fue una idea que estaba mejor desarrollada, porque no es diferente, pero sí estaba mejor desarrollada desde el punto de vista de los factores externos, desde el punto de vista de los factores externos, estaba mejor desarrollada por Michael Porter en un libro que él escribió, libro que se llama La ventaja competitiva de las naciones. Y dentro de todas las cosas que cuenta en la ventaja competitiva de las naciones, él habla de los determinantes de la ventaja competitiva de un país. Y Michael Porter se pregunta, ¿de qué depende la ventaja competitiva de un país? Pensando en qué cosa, no en que en el país sea competitivo, sino pensando desde el punto de vista de la empresa, cómo yo me puedo instalar en un lugar donde es un país que tiene un alto nivel de competitividad en un determinado aspecto, y que yo podría también, por el hecho de estar ahí, obtener esa economía de localización, dice Hill, ¿verdad? Cuento un ejemplo, ¿no es cierto?, muy, muy antiguo, pero que tiene absoluta validez. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, tras la rendición firmada por el emperador japonés, ¿no es cierto?, ante los aliados, hubo un pacto de apoyo, un pacto de ayuda económica para apoyar, ¿no es cierto?, la reconstrucción de Japón. También, ¿no es cierto?, estuvo el famoso plan Marshall, ¿no es cierto?, para la reparación y reconstrucción de Europa, en fin. Lo mismo ocurrió con Japón. A Japón le llegó una importante suma de dinero en compensación por la rendición, ¿verdad?, y por los daños que se habían ocasionado. ¿Y qué es lo que hace Japón? Es importante saber que en ese minuto Japón tenía 125 millones de habitantes. Y Estados Unidos el doble, 250 millones de habitantes, más o menos. Y Japón no contaba con una mano de obra calificada, no. Era un país de segundo nivel hasta ese momento. ¿Qué hicieron los japoneses? Los japoneses invirtieron, cuenta la historia, más de la mitad de ese dinero en educación. Mire que fueron inteligentes. Dijeron, ¿qué cosa nos podría ayudar a nosotros a consolidarnos como país? La educación. Y hacen una apuesta y una inversión en educación. A comienzo de los años 90, me voy a ir un poquito antes, ya estábamos en el 1945, Japón hace la inversión, pero ya en los años 70, Japón había logrado desarrollar una masa crítica de profesionales altamente capacitados. De tal suerte que el concepto que existía de producto japonés en los años 70, ya en los años 80, se transformó totalmente en un posicionamiento de alto nivel tecnológico y alto nivel de calidad.
¿Y saben por qué pasó eso? ¿Por qué Japón dio ese tremendo salto? Porque logró tener en el año, ya en la década de los 80, el doble de ingenieros per cápita que Estados Unidos, teniendo la mitad de la población de Estados Unidos. El doble de ingenieros per cápita. Y esta gran cantidad de ingenieros altamente calificados en todo ámbito le dieron a Japón una enorme ventaja competitiva. Fíjense que en los años 80 y ya pasando a la década de los 90, y estoy hablando de específicamente 1995, donde ya se empieza a hablar del mundo como una triada, la gran triada económica del mundo, que estaba compuesta por Estados Unidos, Europa y Japón. Esa era la gran triada económica del mundo. Y en ese triángulo se daba el comercio. Y en ese triángulo estaba la competitividad y estaban las más importantes empresas del mundo. Y lo siguen estando. Entonces lo contaban como chiste de repente, pero estoy hablando del año 95. Y ya al año 97, 98, comienzo del nuevo milenio, ¿no es cierto? El año 2000, 2001, ya empezó a tener un poco más de sentido para los no tan entendidos en el tema, este chiste que se contaba, ¿no es cierto?, a finales de la década de los 90. En realidad no es un chiste, sino que es una cosa que parece graciosa, pero en realidad no es un chiste. Decía, existen 3 tipos de países en el mundo. Entonces decían, están los países como Estados Unidos, están los países como Japón y los países como Argentina. Eso se contaba en la historia. Yo esta historia se la escuché, no la estoy inventando yo por si acaso, se la escuché a un connotado economista chileno de la época, ¿ya? Y que son las 3 grandes paradojas, ¿no es cierto?, de la economía mundial. Decía, nadie entiende cómo un país tan rico como Estados Unidos hace para seguir siendo un país tan rico. Nadie se explica cómo un país tan rico lo hace para seguir siendo un país tan rico. Segunda paradoja económica en el mundo que se esgrimía en esos años. Nadie puede explicar, en realidad a ciencia cierta, cómo un país tan pobre como Japón lo ha hecho para ser un país tan rico. Cómo un país pobre se convierte en un país rico. Y la última paradoja económica de Argentina. O sea, ¿cómo lo ha hecho Argentina para ser un país, para haber sido un país tan rico y haberse transformado en un país tan pobre? Porque no van a comparar la Argentina de ahora con la Argentina de los años 60, 70, o sea, es otro mundo, ¿ya? Eso se contaba, ¿ya? Y las explicaciones y la argumentación del por qué eso era así, si uno se leía después el librito de los determinantes de la ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter, uno quedaba clarísimo del por qué pasaba eso. Claro, Michael Porter tenía la respuesta. Lo que dice Michael Porter es lo siguiente. Los determinantes de la competitividad de un país dependen fundamentalmente de 4 variables. Pero además de la acción o de la participación que tiene el gobierno a través de sus políticas públicas y también de la suerte, decía, porque la suerte siempre está del lado de los que tienen éxito, decía. Y estas 4 grandes variables, ¿no es cierto?, que
son el centro de la competitividad de las naciones o de los países, tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones de la demanda. Claro. Primero, el tamaño que pueda tener la demanda, pero segundo, con el nivel de exigencia de una demanda. Cuando nosotros nos enfrentamos a clientes exigentes, como no queremos perder el mercado, tendemos a desarrollar mejores maneras de estar en ese mercado y por lo tanto formas más competitivas de satisfacer las necesidades de esos clientes. Clientes más exigentes transforman a las empresas realmente importantes que entienden la situación en empresas más competitivas. O sea, los clientes importantes, desde el punto de vista de su nivel de exigencia, tienen un efecto sobre la estrategia, estructura y realidad de la empresa. Es decir, sobre las prácticas competitivas de las organizaciones, sobre la forma en que éstas van a configurar su estrategia. Pero también, ¿no es cierto?, esta condición de la demanda tiene un efecto colateral sobre los sectores conexos y apoyo, por ejemplo, sobre los proveedores. Si yo necesito como empresa tener una mayor performance en la manera en que logro satisfacer las necesidades de mis clientes, a lo mejor voy a necesitar agregar eslabones de valor que están fuera de mi empresa y que me los pueden prestar, ¿no es cierto?, los proveedores calificados. Claro, los proveedores calificados ayudan a que mi manera de satisfacer las necesidades del cliente también sea mejor, tenga un más alto estándar. Claro, entonces yo veo que mi cadena de valor aporta eslabones que yo los tomo de una red de cadenas de valor, que en este caso serían proveedores calificados. Pero también dice que esta mayor competitividad de las empresas, gatillada por consumidores más exigentes, tiene que ver con la condición de los factores que existen en un país, de los factores productivos, siendo uno de los más relevantes hoy, junto con la tecnología, el capital humano. Entonces, cuando yo tengo mano de obra más calificada, yo sé que esto a mí me ayuda como estrategia, estructura y realidad de la empresa. Me ayuda en la competitividad de esta. ¿Me ayuda en qué? En dos cosas fundamentales. Primero, tengo una economía desde el punto de vista de los costos. No tengo que capacitar gente porque en el mercado hay gente preparada. No tengo que capacitar personas. Por lo tanto, tengo una economía, llamémosle una economía de escala, porque me ahorro la capacitación. Pero además encuentro una mano de obra calificadísima que la puedo incorporar y puede ayudar a mejorar mi diferenciación o a mejorar mi eficiencia desde el punto de vista de los costos, porque es una mano de obra altamente calificada. Pero hay otra variable, ¿no es cierto?, que afecta a la mano de obra. Que la población esté sana, que exista un bajo nivel de ausentismo laboral, que exista una cultura laboral en ese país donde la gente tenga los valores de la responsabilidad, el profesionalismo, la ética, incorporados en su quehacer como individuo, en su perfil humano, y no haya tampoco que alinear la cultura organizacional con esas cosas tan importantes para una empresa. De cara, ¿no es cierto?, a tener un más alto, decía yo, performance en lo que es la satisfacción de necesidades de nuestros clientes. Entonces, cuando los países comienzan a desarrollar alguna de estas, o todas, ¿no es cierto?, estos conjuntos de atributos, se mejora en general la competitividad de los países. Se mejora. Hay una historia también antigua, y con esto quiero ejemplificar
porque esto después ustedes lo pueden leer y yo no les voy a contar lo que dice el libro. Hay una historia antigua de la época en que el presidente de Chile era Eduardo Frei Ruiz Tagle y el ministro de Obras Públicas de turno de aquella época le correspondió ese ministerio a Ricardo Lagos Escobar. Y Ricardo Lagos, como ministro de Obras Públicas, tuvo una gestión bastante destacada en lo que dijo relación con el desarrollo de las carreteras en Chile, el desarrollo de los caminos. Ustedes ven que yo de repente levanto mi mano, así saludo, porque como estoy en la oficina, van pasando compañeros de trabajo y con los que hace tiempo no nos veíamos, así que me saludan, obvio. ¿Ya? Por eso hago señas de vez en cuando. Bueno, entonces, como decía yo, Ricardo Lagos, como ministro de Obras Públicas, hizo una gran labor en el desarrollo de la infraestructura vial chilena, de las carreteras, ¿no es cierto? En fin. Bueno, ¿cuál es la historia? La historia es que los productores de berries de nuestro país, principalmente los que están ubicados por allá en Osorno, un día, cuando Ricardo Lagos andaba visitando la zona, le dicen: oiga, ministro, con usted queríamos hablar. Y esta historia, esta anécdota, digamos, que le ocurrió a Ricardo Lagos, fue muy importante para él y para lo que posteriormente hizo como presidente en Chile. Los empresarios de por allá de la zona, los agricultores, estos grandes productores de berries, arándanos, frambuesas, ¿no es cierto?, frutillas, en fin, le dicen a Ricardo Lagos: oiga, ministro, necesitamos que usted ayude a mejorar la competitividad de este sector industrial. No estamos hablando de la competitividad del país, pero sí de la competitividad de este sector industrial. Porque, entre paréntesis, este mismo modelo yo lo puedo ver para un determinado sector industrial. Por ejemplo, cómo está configurado la ventaja competitiva de las naciones en el sector de la minería, en el sector de la agricultura, en el sector educacional, en el sector tecnológico, en el sector de la salud, en fin. Cada uno de esos sectores puede tener de hecho tienen una configuración distinta, y puede que dentro de un país haya sectores industriales que son altamente competitivos. Y la competitividad viene dada, ¿no es cierto?, por los determinantes de la ventaja competitiva que tiene ese país, que se han desarrollado específicamente de cara a un determinado sector industrial. Entonces, los agricultores de allá, de estos productores de berry, ¿no es cierto?, allá de Osorno y de hacia el sur, lo dicen: ministro, ayúdenos a mejorar nuestro nivel de competitividad como sector industrial. Y Ricardo Lagos dice: ¿y yo qué tengo que ver con la competitividad de ustedes? Le dicen: mire, presidente, pasa lo siguiente. Resulta que el precio de, supongamos, voy a decir, no me acuerdo yo del precio que tendrían los berries en ese tiempo, pero supongamos ya, la tonelada de berries se vende a $500 en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de destino de nuestra exportación de estos frutos, ¿no es cierto?, tan tradicionales allá en el sur. $500 la tonelada. De esos $500, el precio de costo para nosotros, era de $400, supongamos. Pero ¿qué ha pasado con el precio internacional de los arándanos, el precio internacional de la frambuesa, el precio internacional de la frutilla? Ha bajado. Y hoy día el precio internacional, le decían, de la frutilla y en general de los berries, ya no es 500, es
4,50. O sea que nuestro margen ya no es 100, es 50. Ricardo Lago le decía, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con la competitividad de usted? Usted tiene la culpa, le decía. No, usted no tiene la culpa, pero usted puede ayudar a mejorar la competitividad de este sector. Resulta que el ministro, y lo invitaban a dar un paseo, estos son los principales caminos por donde pasan los camiones con la fruta que va hacia los puertos de destino. Que en realidad eran unos caminos, como decían, eran un festival de hoyo los caminos, ¿ya? Con suerte encontráis un lugar donde no hubiesen hoyo. Y usted, ministro, le dicen, si mejora estos caminos, va a mejorar la competitividad de este sector. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, para poder vender nuestros arándanos, nuestras frambuesas en Estados Unidos, tenemos que embalarlas en un envase especial que es 2 veces más caro que el embalaje tradicional que se usa para exportar estos tipos de frutos, para evitar que estos frutos, al pasar por estos caminos tan malos, vibren dentro de la cajita y entre ellos se vayan golpeando. Porque al ir golpeándose, se van raspando y cuando llegan al otro mercado, cuando llegan a Estados Unidos, después de las semanas que dura el viaje, hay algunos que llegan en condiciones bastante deplorables y se echaron a perder aquí, en el trayecto entre la planta envasadora y el puerto. Entonces, para que no nos pase eso, tenemos que hacer un embalaje de exportación especial que es 2 o 3 veces más caro que el adicional. Por lo tanto, nuestro costo ya no son 400, nuestro costo ahora son 450. Y el precio internacional está cerquita a los 450. Entonces, ¿qué está pasando, ministro? Le dice. Lo que está pasando es que usted, si mejora las carreteras, en el fondo va a desarrollar algunos sectores conexos y de apoyo a la industria, a esta industria en particular. Y como ahora los caminos van a ser buenos, nosotros vamos a recortar esos $50 adicionales que gastamos en envase y vamos a volver a tener costos a lo mejor mucho más significativos, porque la gente de los camiones y los transportistas nos cobran el desgaste de la maquinaria porque tienen que pasar por este festival de hoyos. Ministro, le decían. Y ahora a lo mejor el transporte van a gastar menos combustible, va a ser más rápido. Es decir, capaz que ni sean 400, a lo mejor van a ser 390. Es decir, usted está mejorando la competitividad de un sector industrial y a lo mejor de muchos otros que tenían que pasar por ese mismo camino, por ese mismo festival de hoyos, ministro, le decía. ¿Y cómo usted, le preguntó Ricardo Lago, cómo ustedes saben de esto? Entonces, más de alguno tenía en esas empresas algún ingeniero comercial que se había formado en el tema, ¿no es cierto?, y que había estudiado estos temas. Y le contaron. Y en un almuerzo que fueron, le hablaron de la ventaja competitiva de las naciones, y a Ricardo Lago le quedó dando vuelta a esta cosa. Bueno, cuando él llegó a ser posteriormente presidente de la República, él dijo, ya, ¿qué hacemos para que Chile sea un mejor país? Para que Chile sea un país más competitivo. Esto hay que hacer. Y dijo, y esto tiene que ver con una serie de cuestiones. Entonces, él empezó a trabajar con los determinantes de la ventaja competitiva de los países. Y cómo el gobierno puede empujar esto a través de sus políticas públicas. Políticas públicas en educación. Japón es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y vemos cómo la gran inversión en educación que hace Japón lo hace transformarse de un país muy pobre en un país muy rico.
Japón todavía tiene estos problemas emergentes propios de una economía como la de ellos, nada más, que ellos han pasado importantes periodos donde no hay inflación. Japón es una de las economías que ha experimentado deflación. Imagínense ustedes, un tremendo drama para la reactivación de la economía japonesa, la deflación. Entonces, cuando yo me quiero comprar un televisor en Japón o me quiero comprar un computador, como hay deflación, digo, no me lo voy a comprar hoy, me lo voy a comprar mañana porque hoy no, mañana sí, porque mañana va a estar más barato. Este mes no, el próximo mes sí. Entonces la gente en Japón comenzó a postergar sus decisiones de compra. Y cuando comienzan a postergar las decisiones de compra esperando que esté más barato, no hay movimiento de los inventarios de las empresas, entonces se empezaron a quedar estoqueados. Entonces, el dinamismo dentro de la economía de Japón se vio frenado por este tema de la deflación, así que están trastornados, ¿no es cierto?, los ministros dentro de Japón. Bueno, pero yo les sigo contando de la historia de Chile contemporánea. ¿Y qué es lo que dice Ricardo Lagos? Políticas públicas de educación, políticas públicas de obras públicas, valga lo redundante, en infraestructura, de puertos, de aeropuertos, de caminos, en fin, obras públicas de transporte principalmente. Políticas públicas sectoriales para la minería, para la agricultura, para la manufactura. Políticas públicas, dice, de defensa. Ricardo Lagos fue uno de los gobernantes que hizo tal vez las inversiones más importantes dentro de la historia en materia de defensa. Yo recuerdo, y les voy a contar algo que me ocurre a mí como persona, como profesor. En esos años yo tuve la oportunidad de ser artista invitado, profesor invitado, en la segunda academia de guerra naval más antigua del mundo, que es la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile. Y yo fui invitado a dictar docencia como profesor de riesgo país. Y me codeaba ahí con unos maestros que, ni les digo, o sea, lo más granado y selecto de la Academia Chilena va a hacer clase ahí, entre profesores militares y profesores civiles. Bueno, los que estudian ahí en la Academia de Guerra Naval, así como en la Academia de Guerras Militares, son todos aquellos oficiales que tienen potencial para transformarse en oficiales navales superiores, que llegan a constituir finalmente el alto mando naval, es decir, los que tienen la posibilidad de ascender a comodoros y almirantes. Lo que es el alto mando naval, ahí se forma. Y ese alto mando naval, entre otras cosas, además de estudiar temas militares, estudia temas que tienen que ver con la economía y la administración. Y yo fui a hacer clase, a mí me invitaron a hacer clase de riesgo país. Les cuento la anécdota, cuando yo llego ahí, esto me lo contaron a mí después que yo había terminado mi primera clase, el anterior profesor de riesgo país que había ahí en la Academia de Guerra Naval duró 2 horas como profesor. Y los estudiantes, los alumnos, los oficiales, hablaron con el director de la Academia de Guerra y el profesor se fue por no saber. Cuando yo llegué a hacer clase, algo me llamó la atención. Me llamó la atención que
esa gente que estaba estudiando ahí ya se habían leído los apuntes, se los habían leído completo ya. Y los primeros 10 minutos de mi clase, después que yo me presenté, después que me presentó, ¿no es cierto?, el subdirector de la Academia de Guerra, los primeros 10 minutos de mi clase me bombardearon con preguntas, y las preguntas sobre el riesgo país, las más difíciles que podían haber, me las hicieron estos gallos. Y después de eso me dejaron tranquilo. Como fueron satisfactorias mis respuestas para ellos, de acuerdo al nivel de conocimiento que tenían, de ahí fue la paz de la tarde para mí. Y ese año, metodológicamente hablando, mi trabajo fue calificado como uno de los mejores, y fui calificado como uno de los mejores profesores ese año de ese curso regular de Estado Mayor. Y ellos estudiaban, cuando estudiaban riesgo país, veíamos un tema de cómo la defensa juega un rol importante como determinante de la ventaja competitiva de un país, disminuyendo los índices de riesgo país. Bueno, curiosamente, uno de esos alumnos que yo tuve en esa oportunidad llegó a formar parte del alto mando naval y llegó a estar a cargo del tema de las finanzas en la Armada, como almirante. Y un día me llama, ya me han pasado como 3 años, y me llama, y me dice, me llama el director de la Academia de Guerra, que era el mismo, y me dice, oiga, profesor Fernández, sabe que mi almirante, no sé cuántito, Valenzuela, quiere hablar con usted y necesita que se ponga en contacto y que coordine una reunión. Así que, bueno, fui a la oficina del almirante ahí en Valparaíso y me dijo, profe, tenemos un problema. Resulta que el presidente está cuestionando, el presidente era Ricardo Lagos, el proyecto Tridente que tenemos nosotros como Armada de Chile, que era un proyecto de construir en Chile las fragatas. En vez de comprarlas en el extranjero, era construir en Chile las fragatas. Entonces, dentro de los argumentos, yo me acuerdo, profe, que usted en clase habló de que cómo el riesgo país, y en fin. Así que me invitaron a generar argumentos para ayudar a la presentación que iba a hacer el comandante en jefe al presidente. Y usaron este modelito, porque esto también lo estudiamos nosotros ahí en el tema del riesgo país, usaron este modelito y le explicaron. Y Ricardo Lagos ya estaba enganchado con este modelo. Entonces, Ricardo Lagos dijo, ya, lo que vamos a hacer mejor, dijo, no, dice Ricardo Lagos, yo quiero que la competitividad del país mejore ahora y no de aquí a que ustedes puedan construir las fragatas nuevas, que el proyecto estudiante va a ser interesante, pero 20 años más, pues, le dicen, ¿ya? O 15 años más. Entonces nosotros necesitamos las fragatas ahora, le dicen el presidente Lagos, porque ya con esta argumentación, sí, no, tiene que ser ahora la cuenta. Y curiosamente, después vino con la presidenta Bachelet todo un tema de renovación de la flota naval. Se compraron varias fragatas y todo eso fue un proyecto que dejó instalado Ricardo Lagos, y que tenía que ver con una mejora de la competitividad del país al disminuir los indicadores de riesgo país. Entonces, pero para eso hay que saber qué pasa dentro de las metodologías de riesgo país, ¿ya? Y esa cuestión nosotros la desmenuzábamos bien en esos cursos, pero finalmente terminábamos en esto. Cómo nosotros ayudábamos desde el punto de vista de las políticas públicas a mejorar la competitividad de un país. Y curiosamente, junto con las políticas públicas de educación, la segunda política pública más importante para mejorar la competitividad de un país son las políticas públicas en salud. ¿Y saben ustedes por qué? Porque las políticas públicas en salud tienen un efecto directo sobre la condición de los factores, llámese el capital humano. Porque una población sana
significa menos trabajadores enfermos. Una población sana significa menos ausentismo laboral. Y menos ausentismo laboral implica productividad dentro de la empresa. Y esa productividad, esa eficiencia, esa efectividad, finalmente se traduce en ¿qué cosa? En que la participación de esta mano de obra termina ayudando, sí, y además si una mano de obra calificada, ¿no es cierto?, por las políticas públicas en educación, termina mejorando los estándares de competitividad, porque tiene un efecto directo sobre cada uno de los eslabones de la cadena de valor de una empresa, sobre los eslabones de la cadena de valor productiva de un país, sobre los eslabones de la cadena de valor de cualquier sector industrial. O sea, mejora en general la competitividad. Entonces, hoy día, fíjense ustedes, un CEO de una empresa internacional, multinacional, cuando ellos hacen análisis y estudios de mercado, se fijan en esto, en cómo está estructurado el diamante y la ventaja competitiva de los países. Porque se dan cuenta que si en un país existe un mayor desarrollo en alguno de estos determinantes, ahí hay que estar. Se dan cuenta que si en alguno de estos países están instalándose las más importantes empresas competidoras, es porque vieron algo ahí en ese mercado. Y cuando los competidores no están instalados ahí, yo puedo ver de dónde es probable que aparezcan los nuevos competidores y nuevos importantes competidores. Oye, si Estados Unidos no miraba a Japón, Estados Unidos no miraba a Japón, porque en esos años no existía este modelo. Pero si ustedes miran hoy Japón, se dan cuenta que Japón trabajó esto. A través de sus políticas públicas mejoró todas las condiciones y los factores. Todo especializado allá. El doble de ingenieros per cápita que en Estados Unidos. Entonces, cuando tú en los años 70 preguntabas por Japón, características de Japón, nadie, absolutamente nadie, a comienzos de los años 70 te decía Japón igual alta tecnología. Pero en la década de los 90, tú preguntabas por Japón, alta tecnología. Algunos de ustedes que hicieron dirección estratégica con el profe Ernesto, ya ese profesor, muy bueno ese profesor, él les dio alguna vez una tarea de que vieran un videito de los paradigmas. ¿Ya? Y en ese video de los paradigmas contaba, ¿no es cierto?, el profesor que hace la descripción en ese video, contaba que la industria relojera suiza tuvo que ceder el espacio a la industria relojera japonesa. ¿Y en qué ganaron los japoneses? En tecnología. ¿Y qué hicieron los japoneses? Consolidaron la tecnología que los propios suizos habían desarrollado en sus relojes, lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, los relojes automáticos, los relojes electrónicos, los famosos relojes de cuarzo. Hicieron eso. Los japoneses compraron automóviles americanos, automóviles europeos, los estudiaron. Los japoneses inventaron el benchmark, ¿ya? Y ese factor humano tan desarrollado que tenían los japoneses, les permitió a ellos, ¿qué cosa? Hacer el mejor benchmarking. Y
le mandaron los autos de vuelta a los estadounidenses, más baratos y mejores. Le mandaron los autos de vuelta a los europeos, más baratos, mejores. Detrásito, ¿no es cierto?, partió corriendo Corea, porque Corea estaba atento observando qué hacía Japón, y Corea partió para donde mismo, con la misma política pública de Japón, o sea, le copió. Corea es casi una imitación desde el punto de vista del desarrollo y las ventajas competitivas de lo que hizo Japón. Entonces a los norteamericanos les gustaban los autos de lujo. Y Japón dijo, ¿cómo me ha ido con los Toyota en Estados Unidos? Muy bien. Pero como les gustan los autos de lujo, les voy a vender un Toyota con otro nombre. Y le vendió los Lexus. ¿Qué vio la Honda? ¿Qué vio Honda en Estados Unidos? Honda se dio cuenta que a sus automóviles le había ido bien en Estados Unidos. Y Honda dijo, bueno, a los norteamericanos les gustan los autos de lujo, así que les voy a vender un Honda con otro nombre, mejorado. Y llegó al mercado norteamericano los famosos Acura, que es la marca de lujo que tiene Honda, así como lo tiene la Toyota, ¿no es cierto?, con los Lexus. Y le llevó automóviles de alta gama al mercado norteamericano. Nivel de competitividad, ni comparado con los europeos, nivel de tecnología a otro nivel, ni comparado con los norteamericanos. ¿Qué dijeron los norteamericanos? ¿Qué hacemos? Ahí se acuñó, en esos años, y producto de lo que hacía Japón, se acuñó una idea que se llama el dilema del producto americano. El producto americano, el dilema, es un círculo virtuoso del producto americano, donde dice, los americanos tienen el mejor producto del mundo. Segundo, los americanos exportan. Tercero, el producto exportado por Estados Unidos es copiado en otros mercados. Cuarto, el producto copiado es mejorado. Quinto, Estados Unidos importa los bienes desde otro país, haciendo la sustitución. Y sexto, Estados Unidos destruye la industria nacional. Eso le pasa. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que otros países desarrollaron ventajas competitivas porque configuraron mejor los elementos del diamante de la ventaja competitiva. Porque sus gobiernos tuvieron políticas públicas acordes. Y en algunos casos tiene que haber existido la casualidad, ¿no es cierto?, que ocurrió algo extraordinario que, no sé, nació gente más inteligente y se desarrollaron. Pero fíjense ustedes que las empresas norteamericanas dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos la competitividad de nuestros productos? Instalémonos en Japón. Y se fueron a instalar a Japón. La industria automotriz, la industria de la tecnología en general, se fueron a instalar a Japón. Porque Japón tenía el posicionamiento de ser tecnológicamente uno de los países más avanzados del mundo. Voy a hacer una pregunta, llamémosle, por ponerle un adjetivo a esta pregunta, una pregunta tremendamente inverosímil, chiquillos. La pregunta es, ¿alguno de ustedes tuvo un Atari? Esta famosa, la primera consola de juegos que apareció en el mundo, el Atari. Creo que no, si son demasiado jovencitos. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, tiene que haber sido por ahí por el año 84 más o menos, me acuerdo que una compañera de universidad
al hermano chico le regalaron un Atari. Y cuando íbamos nuestro grupo de estudio a estudiar en la casa de ella, vivíamos cerquita allá en Quilpué con esta niña. Cuando íbamos a estudiar el grupo a la casa de ella, aprovechábamos de jugar Atari con el hermano chico, ¿no? Y era toda una historia poder instalar un juego, el famoso Telepong, ¿ya? Bueno, pero el Atari es un producto que tiene nombre japonés, pero está hecho en Estados Unidos y es un producto americano. La primera consola de juego es americana, pero le pusieron Atari, porque en esos años, concepto de alto nivel tecnológico era igual producto japonés. Entonces, a esta primera consola de juego no le podían poner un nombre americano, porque Estados Unidos se había desposicionado desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Ese nicho lo había ganado Japón. Entonces, fíjense ustedes que cuando alguno de ustedes llegue a ser presidente de este país, acuérdense de mí, ¿eh? Acuérdense que yo les dije que ustedes iban a ser presidente, ¿ya? Para que me den una pensión de gracia, ¿ya? Como la que tienen hoy día los expresidentes de este país. Ya, yo con 15 balitos al menos no estaría mal, ¿ya? Y acuérdense de mí que yo les dije que para ser un mejor país, ahí está el modelo, ¿ya? Ahí está el modelo. Y naturalmente que aquí están todas las políticas sociales, ¿no es cierto?, que tienen que hacer de la ventaja competitiva de los países un país más humano, ¿ya? Un país más de gente, ¿ya? Y no solo un país que busca la productividad, sino que un país que busca, ya lo saben ustedes, la felicidad, ¿ya? ¿Para qué contratan las empresas ingenieros comerciales? Para ir a resolver problemas. Perfecto. ¿Y qué tengo que hacer yo en la empresa? Resolver el problema, con la ayuda de todos los colaboradores. ¿Y qué tengo que lograr respecto a mis colaboradores? Que cuando se vayan para la casa, se vayan felices. Eso es lo que yo tengo que hacer. En eso consiste mi trabajo con la gente de una empresa. Nada más que cuando ellos se vayan para la casa, que se vayan contentos, se vayan felices. Eso es lo que hay que hacer, que se vayan felices para la casa. Ahora, ¿cómo van a lograr eso? No sé, pero se puede. Y cuando la gente es feliz en su lugar de trabajo, al que le dedica más de la mitad de su vida, ¿qué le pasa a la empresa? Entonces, imagínense ustedes, mi gran empresa se llama Chile. Si yo logro que la gente en Chile sea más feliz, ¿cómo hacer la competitividad de este país? Enorme. Bueno, por ahí hay una vieja teoría de la conspiración que dice que nunca van a dejar que nosotros seamos un gran tigre, ¿no es cierto?, dentro de la competitividad mundial. Bueno, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, dentro de la presentación de las PPT, del curso y de la lectura con la que van a ir complementando, de qué se trata cada una de estas cosas y, perdón, de dónde viene el determinante de la ventaja competitiva de los países, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden posteriormente revisar. Esto está en el libro y yo lo anoto ahí como algunas ideas generales que son importantes de tener en consideración. Y eso es lo que principalmente las empresas miran cuando van a ser empresas globales, cuando van a ser empresas con presencia en los mercados internacionales. Porque se dan cuenta de qué cosa, de que en los demás países hay beneficios,
beneficios que tienen que ver con la condición estructural de los países, es decir, con los determinantes de la ventaja competitiva de los países. Y los determinantes de la ventaja competitiva de los países, la configuración del diamante, este modelo se llama el diamante de Porter, olvídense, no es el modelo de 5 fuerzas, se llama modelo del diamante de Porter, de otro modelo de Porter. Y creo que los que están en MEC 3 se les pide, ¿no es cierto?, hacer un análisis de los determinantes de la competitividad de la industria donde ustedes se van a instalar. Así que les va a servir de todas maneras que le echen una miradita a esta cosa. Bueno, si alguien tiene alguna duda y quieren preguntarme, si me encuentran, yo encantado los ayudo en esa parte. Entonces, las empresas, veíamos nosotros que obtienen beneficio de tener una estrategia global, de tener una estrategia internacional. Obtienen beneficio de economías de escala, de localización, beneficio de la transferencia de habilidades distintivas, beneficio del tamaño del mercado, en fin. Pero en el fondo esos beneficios están dados por la configuración de los determinantes de la ventaja competitiva de las naciones. Esa es la importancia que tiene mirar este modelo, porque me dice dónde yo puedo obtener beneficio. Beneficio por el lado de la demanda o beneficios por el lado de la oferta. Hay mercados donde yo puedo ir a producir, aprovechando economías de localización. Si quiero mejorar la competitividad tecnológica, no me voy a ir a meter a un país donde con suerte hay conectividad a internet. ¿Me voy a meter dónde? A países donde tecnológicamente están desarrollados. Si en esos países donde tecnológicamente están desarrollados existen proveedores altamente calificados. Vamos a estudiar más adelante un caso que se llama el caso Intel. Fíjense ustedes que la compañía Intel, después les voy a contar el caso de la compañía Intel. Déjenme seguir y terminar con esto. Estas dos primeras, la clase 1 y la clase 2, han sido un monólogo del profesor nomás. Ni les he preguntado por ninguna cuestión, ¿ya? Así que deben estar medio aburridos, pero bueno. Decía yo que las empresas miran este modelo para identificar qué beneficios puedo obtener. Beneficios que pueden estar dados por el lado de la demanda, por los tamaños de los mercados, o beneficios que en algunos casos están dados por las características de la oferta, o sea, son buenos lugares para ir a producir, o son buenos lugares para abastecerse. Entonces, las empresas, cuando definen un objetivo de su internacionalización, en el fondo se están preguntando qué queremos ir a hacer a otro mercado. ¿Para qué nos vamos a internacionalizar? La internacionalización, estamos viendo, es una estrategia. Es una forma, no es un objetivo en sí, es una estrategia. Es una manera de obtener algo. Entonces las empresas se preguntan, ¿por qué me tengo que internacionalizar? Sí, porque hay objetivos y metas detrás de la internacionalización. Objetivos y metas que me van a ayudar o a mejorar mi rendimiento, mi rentabilidad, o a mejorar mi ventaja competitiva. O sea, tengo un beneficio por el lado de la producción y un beneficio por el lado de la demanda. Pueden ser ambos a la vez o uno de los dos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos
Y este es un estudio que hizo hace ya un buen tiempo un profesor que se llama Carlos Jarillo, ¿ya? Un profesor español. El profesor Jarillo de la Universidad de Navarra, del famoso IES de España, encuestaron como 500 empresas, no sé. Tenía un ayudante en ese tiempo, el profesor Carlos Jarillo. Un chileno era de su ayudante, John Martínez, ¿ya? Que en realidad no es John, sino que es John Martínez, ¿ya? Es J-O-M, John Martínez. Que después, posteriormente, escribieron juntos un libro que se llama Estrategia Internacional de la Empresa. Bueno, y Jarillo, ¿no es cierto?, dice que existen en general 9 grandes objetivos genéricos que pueden mover a las empresas a obtener algo en la internacionalización. Entonces, hay un primer conjunto que son las economías de escala, el aprovechamiento de la capacidad ociosa y las crisis del mercado interno. Estos 3 objetivos, claro, entonces aquí uno dice ya, ¿cuál es el objetivo que yo tengo producto de mi internacionalización? Estaba hablando de un objetivo con sentido estratégico. Entonces, usted dice, yo me voy a internacionalizar para que mi resultado de la internacionalización sea el haber generado economías de escala en la producción. Entonces, ¿qué tengo que buscar en el otro mercado? ¿Qué tengo que buscar en el otro país? Si yo quiero generar economías de escala, como les pregunté la semana pasada, la generación de economías de escala es diluir, ¿no es cierto?, el costo fijo total en un mayor número de unidades producidas. Es re fácil, ¿no es cierto? Yo, si hago la producción de 10, el costo fijo que me va a absorber esos 10 unidades va a ser mucho mayor que si yo hago la producción de 100, porque el costo fijo unitario de cada una de las 100 unidades va a ser 10 veces menor que cuando hago la producción de 10 unidades. Entonces yo voy a poder vender más barato el producto. Hasta ahí está todo perfecto, pero el producto lo tengo que vender. O sea, yo no, irresponsablemente yo no me puedo poner a producir, no me puedo poner a incurrir en un costo porque el costo no va a ser menor, porque voy a generar economías de escala. No, esa mayor producción la tengo que vender. Entonces, si yo digo como empresa que mi objetivo es generar economías de escala, cuando voy a los mercados internacionales, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar eso, demanda. Una demanda que sea capaz de absorber los productos. ¿A qué me ayuda entonces la internacionalización? Me ayuda a generar economías de escala. Si yo no puedo colocar la sobreproducción que voy a tener para generar economías de escala, no hay economías de escala. Entonces, no es que el mercado internacional genere la economía de escala, sino que genera la plataforma para que se desarrollen las economías de escala. Entonces, ¿qué tengo que salir a buscar? Tengo que salir a buscar un país que sea atractivo desde el punto de vista del tamaño de la demanda. Y eso te da algo que es muy importante. Te da el perfil de búsqueda de la selección de mercados internacionales. Claro, cuando uno sabe lo que tiene que lograr en el otro mercado, uno también sabe qué tipo de mercado es el que tiene que encontrar en el extranjero. De repente tú tienes capacidad ociosa como empresa. No necesitas generar economías de escala, pero tienes capacidad productiva ociosa. Y tú dices, ¿y por qué no aprovecharla? Si logro vender más producción, tengo más ingresos. ¿Lo puedo hacer?
Claro, si tengo capacidad ociosa, no tengo que hacer una inversión, todo lo contrario, voy a obtener un beneficio que me va a significar economías de escala. No es lo que ando buscando, pero ¿qué necesito yo? Necesito un mercado donde haya demanda que pueda absorber la producción de esta capacidad ociosa instalada que yo tengo como empresa. Y de pasadita voy a generar más ingresos. Entonces, ¿qué voy a buscar al mercado internacional? La capacidad de absorber, no, la demanda para absorber la capacidad ociosa productiva que tiene la empresa. Fantástico, fantástico. No tengo que hacer inversión, nada, pues si tengo que producir más nomás. Tengo todo para producir más. Crisis del mercado interno. Ya. Entonces, esto también se conoce como diversificar mercado. Ya. Las crisis del mercado interno tienen dos miradas, con un mismo resultado. Crisis en los ingresos en el mercado interno, o sea, disminución, saturación de la demanda, o crisis en el mercado interno, aumento en la estructura de costos, aumento en los precios de los insumos. Bueno, pero ambas crisis, ya sea por el lado de los costos, por el lado de los ingresos, como ingreso menos costo igual pérdida o ganancia, termina teniendo un impacto sobre la rentabilidad. Entonces, si hay un efecto sobre los ingresos, la crisis del mercado interno, o sea, para hacer frente a la crisis del mercado interno, yo voy a ir a un mercado internacional. ¿Y qué voy a buscar en el mercado internacional? La demanda que ya no existe en el mercado local. Eso voy a ir a buscar al mercado internacional. La demanda que ya no existe o la demanda que se está agotando en el mercado, que se está saturando en el mercado local. Si la crisis es por el lado de los costos, por el precio de los insumos, ¿a qué voy a ir al mercado internacional? A buscar nuevas fuentes de abastecimiento que sean más competitivas que las fuentes de abastecimiento locales, o simplemente que tengan la capacidad de abastecimiento, el volumen de insumo para cubrir la necesidad de abastecimiento de las empresas locales. ¿Dónde voy a buscar eso yo? Voy a buscarlo al extranjero. A veces pago un poco más, pero tengo la certeza de que no me va a faltar insumo para la producción de mis bienes. ¿A qué puedo ir yo al mercado internacional? ¿Cuáles son mis objetivos? Puedo salir a generar economías de escala, aprovechar la capacidad ociosa instalada, o para defenderme de las crisis del mercado interno. Entonces, fíjense ustedes que en los tres casos, el país que voy a ir a buscar debe tener algún requisito. Entonces, cuando yo tengo claridad de mi objetivo, defino en general el perfil de búsqueda, el perfil de lo que tengo que analizar de los demás países. Y una vez que ese perfil está hecho, una vez que se ha logrado identificar ese mercado, de ahí nosotros le decimos al de marketing, ya, ahora anda para allá y estudia el mercado y ve cómo la gente se comporta. Pero alguien hizo la selección preliminar del mercado. También le decimos al de marketing, a la gente de marketing internacional, oye, ayúdanos a evaluar el mercado y hacer la selección de mercado. Si es un problema con la demanda, él va a hacer el aporte total. Pero si es un problema de otra naturaleza, ahí, ¿no es cierto?, el de marketing va a tener poco que aportar. ¿Por qué más puedo ir yo al mercado internacional? Puedo ir para seguir creciendo, puedo ir para ganar competitividad, para diversificar el riesgo. Diversificar el riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de los ingresos, riesgo de los costos.
riesgo de mi capacidad de oferta, riesgos de mi capacidad productiva. Claro, puede haber una crisis en el mercado local, o aunque no haya una crisis, yo me doy cuenta que el 80% de mis ingresos provienen, o el 100% de mis ingresos provienen de este mercado, o el 80%, ya. ¿No será bueno tener una alternativa? Como decía la historia, no poner todos los huevitos en la misma canasta. Ya. Yo prometo la próxima clase contarle la historia de los huevitos en la misma canasta. Es una historia real, ¿eh? Y yo la vi, le pasó a un niñito que vendía huevos duros, ¿ya? Pero se la voy a contar la próxima clase. Bueno, entonces yo puedo diversificar el riesgo de ingreso haciendo que los ingresos ya no provengan exclusivamente de un mercado, sino que tener unos 2, 3 o 4 mercados que sean los generadores de mis ingresos, para protegerse de las fluctuaciones que experimentan a lo mejor en tiempos diferentes. También puedo ir para seguir creciendo. Claro, yo quiero seguir creciendo. Ustedes dentro del mes 3, los que están ahí en el mes 3, se van a tener que plantear un objetivo de crecimiento. Y a veces la ayuda viene dada por el desarrollo de mercados, específicamente el desarrollo de mercados internacionales. Entonces, ¿a qué me ayuda? A mí, ¿no es cierto?, la internacionalización. A cumplir un objetivo de crecimiento de la empresa, que está aplicando en este caso una estrategia de crecimiento llamada desarrollo de mercado, con un apellido internacional. Pero también me ayuda a ganar competitividad. Perdón, aquí me faltó la diversificación del riesgo de los ingresos, pero también la diversificación del riesgo de abastecimiento. Tengo solamente un proveedor y es un proveedor que viene del país A. ¿No será bueno que tenga más proveedores ante un eventual problema? Entonces, claro, tengo fuentes de producción, fuentes de abastecimiento de distintos lugares. Fíjense ustedes que en el terremoto del 27-10 del año 2010, 27 de febrero del año 2010, en ese terremoto, lo único que no desapareció del mercado, lo único que no tuvo desabastecimiento, fue la cerveza Cristal. ¿Y saben por qué? Porque la empresa CSU, porque entre paréntesis en Chile, ¿no es cierto?, literalmente las empresas productoras de envases de vidrio quebraron, ¿ya? No es que desaparecieran, pero se demoraron un montón en recuperar los niveles de producción, porque hay que calibrar máquinas, en fin, fue todo un tema. Bueno, entonces la CSU, haciendo gestión de riesgo, ya había, con la inversión que tiene en Argentina, tenía una planta envasadora en Argentina. Entonces dijo, bueno, si la cerveza no la puedo envasar acá, la envaso allá. Si lo importante, ¿qué cosa? Es que para ayudar a pasar la pena, los chilenos pueden seguir tomando cerveza Cristal. Entonces, todo lo demás desapareció. Pero la cerveza Cristal, ahí, fiel, estaba, ¿ya?, al lado nuestro, única grande nuestra, la cerveza Cristal. Bueno, entonces, para diversificar el riesgo productivo también. Bueno, cuando decía yo ganar competitividad, cuando yo digo ganar competitividad, es para mejorar la diferenciación o disminuir los costos. Entonces, ¿a qué voy a veces yo a un país? Cuando voy a aprovechar economías de localización y me voy a instalar ese mercado, ¿es porque estar ahí me hace más competitivo o estar ahí me ayuda a mejorar mi diferenciación? ¿Me hace más competitivo en precio o más competitivo en diferenciación? Por eso yo me voy a instalar a ese mercado. Finalmente, dice que yo puedo buscar en la internacionalización
cumplir un objetivo de obtener beneficios tributarios, cumplir un objetivo de ganar mayor rentabilidad o simplemente el prestigio. Chiquillos, si quieren ganar plata, de verdad, de verdad, entonces los digo así, de todo corazón, si quieren ganarse una buena lucra, especialícense en planificación tributaria internacional. Planificación tributaria internacional. En Chile hay especialistas, ¿ya? En nuestra universidad, en la escuela de auditoría, hay un especialista en esta cuestión. Nosotros en la escuela de ingeniería comercial tenemos al profesor José Miguel Figueroa, que igual maneja muy bien este tema. No es un tema de derechos tributarios, sino que es un tema de la planificación tributaria internacional de la empresa. ¿Por qué yo tengo que ir a instalarme en una empresa donde voy a tener que pagar doble tributo? Voy a tener que tributar allá y voy a tener que tributar acá en Chile. Beneficios tributarios. Yo tengo unos empleados con los que voy a ir de mi empresa chilena, vamos a ir a prestar servicio a un cliente en Costa Rica. Al cliente le cobro con una factura que yo voy a emitir en Costa Rica o le cobro con una factura que yo voy a emitir desde Chile. Una factura chilena sería una factura de exportación. Y a lo mejor en Costa Rica es una factura simple, ¿no? Pero yo tengo que estar constituido como empresa en Costa Rica. O en algún otro de los mercados, en Panamá, para aprovechar, ¿no es cierto?, todo lo que es el offshore de Centroamérica. Curiosamente, que todas las empresas se van a instalar a Panamá, porque por el TLCAN que tienen ellos, los Tratados de Libre Comercio de Centroamérica, tienen una serie de beneficios en términos de barreras tributarias. Y no pago impuestos en todos lados y puedo facturar desde Panamá y es como que si facturara desde El Salvador o desde la propia Costa Rica a este proveedor de Costa Rica. Y a los trabajadores que fueron conmigo, ¿les pago allá en Costa Rica o les pago acá en Chile? ¿Dónde les conviene a ellos que les pague? ¿Y dónde me conviene a mí pagarles? Si yo tengo trabajadores de muchas partes que vienen a la empresa, ¿dónde les pago su sueldo? Hay una empresa antigua en Chile, tiene ya muchos años. Hoy día esa empresa se llama CISE. Son desarrolladores de arquitectura empresarial y de proyectos de inteligencia artificial. Una empresa, yo diría que principalmente inteligencia artificial. Y hace mucho tiempo que yo trabajo con ellos. Y cuando me contrataron la primera vez para hacerle una asesoría en el tema de la internacionalización de sus servicios desde Chile hacia el resto de Latinoamérica. Bueno, y elegimos Colombia, que era un buen país para que ellos se instalaran, en fin. Está cerquita de Centroamérica, así que es fácil desde la oficina de Colombia saltar al resto de los mercados. Y les queda más cerca de Chile también. Pero el gran punto ahí para elegir Colombia fue el tema tributario. ¿Dónde le convenía más a la empresa operar? Donde no haya que tributar dos veces. Entonces, siempre que se hace esta cuestión del negocio internacional, para obtener los beneficios, ¿no es cierto?, de la globalización, siempre usted va a llegar a un tema tributario. Siempre va a llegar a un tema tributario. Así que nosotros ya estamos listos con los objetivos. Si estamos listos con los objetivos, quiere decir que lo siguiente que viene es la estrategia
de cómo yo voy a actuar en los mercados internacionales, la estrategia de selección de mercados internacionales y la estrategia de ingreso a los mercados internacionales. Yo tengo que volver a hablar de selección de estrategia de estación internacional, porque esta estrategia global, transnacional, multidoméstica e internacional, las conocen, yo sé que las conocen los que trabajaron en el caso de la Viña Conchitoro en marketing internacional. Los que no hicieron marketing internacional conmigo no sé si las conocen o no. Entonces, como son los 2 tercios del curso que no hicieron marketing conmigo, yo voy a tener que volver a hablar de esta estrategia. ¿Ok? En algún minuto voy a retomar el tema. Y como decía mi abuelita, perdonando los 5 minutos adicionales que les tomé, mi abuelita decía, colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¿Y qué dice el profesor? El profesor dice, colorín colorado, la clase número 2 se ha terminado y ha llegado a su fin. Nos vemos, chicos, próxima semana, misma hora, mismo canal, y ahora sí van a recibir el caso Orson, nacional, parte A, le echan una leidita, y la próxima clase se va a llamar clase caso Orson. ¿Ok? Vamos a trabajar hasta el tema de los objetivos de la empresa. Listo. Nos vemos, chicos.